Estamos muy contentos de ver a los que vienen con regularidad también. Pues vamos a abrir nuestras Biblias a este pasaje de Mateo 24, y seguimos con el estudio de este discurso profético de Jesús que dio un par de días antes de ir a la cruz, antes de su arresto. Y pues ahora venimos a un pasaje muy dramático que nos habla sobre la segunda venida de nuestro Señor, un tema glorioso. Y hemos visto que cuando Cristo habla en el versículo 29 de la tribulación de aquellos días, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, yo creo que esa es una referencia a lo que pasó ya en el año 70, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y también la destrucción del templo. Y digo eso porque el capítulo comienza con esta profecía de Jesús cuando dice, ¿veis todo esto? El templo justo delante de sus ojos, un templo literal, hecho de piedra, de mármol, de oro. Dice, de cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y hemos visto que hay realmente dos preguntas distintas aquí. Primero, ¿cuándo va a ser derrumbado el templo que tú has profetizado? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y qué será la señal de tu venida y el fin del siglo? En la mente de los discípulos esto era una sola cosa. Pero como hemos visto, realmente son dos temas distintas, muy vinculadas, muy relacionadas, el uno con la una con la otra, pero estas dos ideas o dos conceptos son distintos. Entonces, Jesús ha dedicado tiempo explicando cuándo va a ocurrir la destrucción del templo. Y dice claramente, y la versión de Lucas lo dice claramente, que tiene que ver con los ejércitos romanos que van a rodear la ciudad de Jerusalén. Esto ya ocurrió en el año 70. Y en ese año la ciudad de Jerusalén fue arrasada, el templo quemado, totalmente destruido. El pueblo de Jerusalén pasó semanas y semanas de terrible tribulación y miseria. Como hemos visto, cosas horrendas pasaron. Judío matando judío, madres incluso comiendo a los bebés que habían muerto, el canibalismo, las plagas, todo tipo de atrocidad ocurrió durante este tiempo. Así que cuando Cristo dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días claramente es una referencia al año 70, lo que es cuando todo esto pasó. Pero lo que quiero que veamos es que Cristo no dice inmediatamente después de aquellos días, inmediatamente después vendré yo. Esto no es lo que dice. Si vemos claramente el lenguaje, habla de otra cosa que vendrá inmediatamente después. ¿Y qué es esa otra cosa? Es una disolución cósmica. Habla de la luz del sol y la luz de la luna ya no brillando más, de las estrellas del cielo cayendo. Y todo eso sí pasó justo después de la tribulación en Jerusalén. Pero me preguntáis, ¿pero cómo pasó? Pues como hemos visto en estos versículos, en este versículo 29, Jesús usa un lenguaje que era típico de los profetas del Antiguo Testamento cuando hablaban de un juicio devastador que iba a caer sobre un pueblo, una nación, una tierra. Describían ese juicio en lenguaje figurativo y muy vívido,
como Dios sacudiendo el orden establecido, el orden cósmico, retirando todo lo que parece estable y movible. Dios se lo quita a la gente. Y es como si las mismas estrellas hubieran caído del cielo, porque todo lo que todas las cosas de las que dependían durante el tiempo de paz ya se les quita. El orden establecido ya desaparece delante de sus ojos. Y esto es exactamente lo que pasó después de la caída de Jerusalén, porque lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, es que después de la tribulación de aquellos días, no penséis que ahora va a ser restaurado todo, para que la vida vuelva a como era antes, para que todo pueda volver a la normalidad. Como nosotros, ¿no? En estos días decimos, ¿cuánto tiempo vamos a tener que llevar la mascarilla? ¿Cuánto tiempo vamos a tener esa normativa? No podemos esperar hasta que llegue ¿qué? La normalidad. Y Jesús está diciendo, después de aquellos días, después de la tribulación en Jerusalén, no penséis que la vida va a volver a la normalidad. Al contrario, las estrellas van a caer del cielo. La luz no brillará, la luna no dará su luz tampoco. Lo que está diciendo es que ese juicio que cayó sobre Jerusalén será el presagio, el preludio y el comienzo de un juicio más extendido que caerá sobre toda la tierra. Y eso es exactamente lo que pasó. Después del saqueo de Jerusalén, pues los romanos mataron a muchos judíos, pusieron muchos a filo de espada, llevaron otros en cadenas a otras tierras. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. Y no podían disfrutar ya de paz hasta el día en que dijeran, bienaventurado aquel que viene en el nombre del Señor, como dice aquí en Jesús mismo en el capítulo 23, dice que he aquí vuestra casa os es dejada desierta, o podemos decir desolada, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos rechazaron a Cristo. El juicio vino primero a Jerusalén, después se extendió a toda la tierra. Pero realmente lo que pasó con Jerusalén fue el comienzo de un periodo de juicio que se extiende a la larga a todas las naciones. Porque donde quiera que el Evangelio alcance a una nación, a un pueblo, y ese pueblo no se arrepiente, no vuelve a Cristo para andar en la luz, porque la luz del mundo ha venido a ellos, cuando dan la espalda a la luz del mundo, ¿qué es la consecuencia? Oscuridad y tinieblas, no hay otra posibilidad. Todas las estrellas tienen que caer, la luz tiene que dejar de brillar, la luna también. Solamente la oscuridad y las tinieblas pueden permanecer. Y os pregunto, ¿no es esto exactamente lo que vemos en tantos lugares, no? Que cuando el Evangelio es rechazado, el orden, Dios sacude el orden establecido, todo vuelve oscuro. Vemos a lo que pasó en Alemania en los años 30, cuando la gente rechazando a Cristo abrazaron a Hitler, a ese líder malvado como su líder. Y mira la oscuridad que cayó sobre toda la tierra de Alemania. Esto es un patrón que se ve. Y así será hasta el momento culminante de la historia. ¿Y cuál es ese momento culminante? Es lo que sigue después.
Dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etc. Las potencias de los cielos serán conmovidos, oscuridad, desorden, caos. Entonces, la próxima cosa que suceda en orden, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En otras palabras, el momento culminante de la historia será el retorno, el regreso personal, corporal y visible de Jesucristo a la tierra. Esto será el momento culminante de la historia. Como el ángel les dijo a los discípulos en el día de la ascensión, cuando Cristo fue alzado físicamente, corporalmente, delante de sus ojos, ascendió al cielo para manifestar que ahora Él estaba ocupando el lugar de suprema autoridad sobre toda la tierra, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como les dijo a los discípulos el ángel, de la misma manera que ha salido, así volverá. Su segunda venida. Y yo creo que el versículo 30 y 31 están hablando de este evento, el momento culminante de la historia. Y vamos a hacer dos preguntas sobre estos versículos en particular. Bueno, vamos a considerar 30 al 35. Dos preguntas. ¿Qué sucederá exactamente en el día de la segunda venida de Cristo? ¿Qué cosas van a suceder? Y segundo, ¿qué garantías podemos tener con respecto a ese día? ¿Qué garantías nos da Cristo respecto a ese gran día? Primero, ¿qué sucederá? Voy a mencionar cuatro cosas que van a suceder y luego voy a explicar cada uno. Voy a mencionarlas primero. Primero aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Segundo, lamentarán todas las tribus de la tierra. Tercero, verán todas las tribus de la tierra a Jesús mismo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y finalmente, Él enviará sus ángeles con voz de trompeta para reunir a todos los escogidos de los cuatro vientos. Primero, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Dice, entonces, en medio de esta oscuridad que ha caído sobre la tierra, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y es interesante porque ni Marcos ni Lucas mencionan esta señal. Marcos dice solamente, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Lucas habla de señales, plural, en el cielo y en la tierra, pero no usa esta expresión, no habla de la señal del Hijo del Hombre. Mateo es el único que habla de la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. Y la pregunta que quizá algunos habéis estado esperando, ¿no? La respuesta, ¿qué es esta señal? Les dije la semana pasada que no os lo iba a decir hasta hoy. Bueno, este tema ha sido motivo de mucha especulación a lo largo de los siglos. Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, creía que iba a aparecer, cuando Cristo vuelva, que va a aparecer una cruz en el cielo. Todo el mundo verá una gran cruz en el cielo y esto va a ser la señal del Hijo del Hombre. Pero es un poco especulativo decir eso. Yo creo que no podemos, claramente no se puede ser dogmático y decir que aparecerá una cruz porque no se sabe esto. La pregunta es, ¿contiene la Biblia alguna pista
sobre el significado de esta señal. Cuando consideramos la palabra señal, nos acordamos de algo que dijo Cristo durante su ministerio en la tierra. Los judíos estaban presionándole constantemente para darle señales. Y llega un momento cuando él está tan harto, porque ya ha hecho muchas señales y aún así no se han arrepentido, que Cristo les dice lo siguiente. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús apunta o señala a la resurrección como la señal por excelencia de su identidad como el Mesías. Y esta señal les fue dada a la gente de su generación. Una señal que ocurrió en la tierra. Cristo resucitó el tercer día. Ahora, lo interesante es que la señal del Hijo del Hombre que Mateo menciona es una señal en el cielo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, yo voy a hacer un poco de especulación ahora, pero como hay la resurrección, es esta señal por excelencia, pero ya ocurrió. ¿Qué puede ser esta señal? Yo creo que será alguna manifestación en el cielo, algo sobrenatural, algo espectacular, que manifiesta la gloria de Cristo resucitado. De modo que todo el mundo sepa que Jesús de Nazaret no está corrompiéndose en alguna tumba. Es el Señor resucitado, vivo y viene ahora. Una señal que va a sobrecoger a todos de repente. Sabéis que vivimos en una época de mucha incredulidad. La triste realidad es que muchísimas personas pasan por la vida sin pensar jamás o apenas en el Señor Jesús, en su persona, su enseñanza, su obra redentora. No piensan, viven solo para el aquí y el ahora, solo para ganar dinero y pasarlo bien. Y si les preguntas a las personas en la calle, ¿qué piensas de Jesús? La mayoría van a hablar muy bien de él. Van a decir, creo que fue un buen hombre, un muy buen hombre, quizá el fundador de una religión, o un filósofo, un reformador religioso. Pero si les preguntas, ¿y dónde está ahora? Van a decir, bueno, murió hace muchos años, ¿no? Me imagino que su cuerpo se descompuso ahí en la tumba y murió, ¿no? O sea, no creen que Jesús está vivo. No creen que Él ha resucitado y ascendido al cielo y que está reinando para siempre. Y si les preguntas por qué no crees, van a decir, bueno, muéstrame la evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Y quieren alguna evidencia empírica, es decir, tangible, visible. Quieren ver con sus propios ojos. Pues algún día tendrán la clase de prueba que estén buscando, pero ya será muy tarde. Pero cuando Cristo regrese, sí tendrán la evidencia visible delante de sus ojos, porque la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y este texto dice básicamente lo que encontramos en Apocalipsis 1:8. Cuando Juan, después de hablar de Jesús, decía que Él que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Así que lo que estoy diciendo es que yo creo que esta señal se refiere a alguna manifestación visible de la gloria de Cristo, como el Señor resucitado, que convencerá a todos que Él viene. Él viene para juzgar al mundo. Y puede que tenga algo que ver, y creo que tiene algo que ver, con un cambio en el cielo, alguna cosa gloriosa. Lucas dice, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidos. Yo he mencionado que este lenguaje tiene un valor figurativo, simbólico en boca de los profetas, y creo que sí, también en boca de Jesús. Pero, voy a añadir un pero, creo que en el momento de volver, todo esto que ahora es verdad espiritualmente, será verdad físicamente también. Es decir, piensa en Calvario, ¿no? ¿Qué estaba pasando durante las últimas 3 horas en la cruz? Cristo estaba sufriendo la ira de Dios, estaba cargándose de toda la ira de Dios, estaba bajo el juicio de Dios. La densa oscuridad del juicio divino estaba sobre su alma espiritualmente. Pero ¿qué pasó durante esos 3 horas? Lo que era verdad en la esfera espiritual se manifestó en la esfera física. Y una densa oscuridad estaba sobre toda la tierra durante esos 3 horas. Ahora mismo, para los que están sin Cristo, su mundo es un mundo de oscuridad. Ahora mismo. Para ellos, el sol no brilla. La luna no da su luz. Todas las estrellas han caído del cielo. Andan en completa oscuridad espiritualmente. Pero en el momento de volver, lo que es la verdad espiritual también se convertirá en realidad física. También este cambio en el cielo, esa señal, puede tener la forma no solo de oscuridad, pero de luz. O sea, que habrá de repente, junto con la venida de Cristo, una luz brillante en el cielo, la luz de lo que se puede llamar el fuego celestial. Y no estoy imaginando esto, especulando ahora, porque se lo dice primero de Tesalonicenses. Dice que cuando Cristo venga, vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pensando en esto, ¿no? Yo pensé que es algo, lo que va a pasar en el día de la segunda venida, es algo parecido a lo que pasó en la noche en que Jesús nació. Porque cuando los pastores estaban allí vigilando sus ovejas en la oscuridad de la noche, ellos no tenían ninguna idea de lo que les iba a pasar. Y de repente apareció el ángel y les habló del nacimiento de Jesús, y de repente leemos, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Estamos hablando de una manifestación visible. Apareció una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es como si Dios quitara la cortina separando el mundo espiritual del mundo físico, el mundo invisible del mundo visible. Esto es lo que va a pasar. Esta es la señal de que el fin ha llegado. Vendrá un día cuando Dios quitará el velo y de repente todo el mundo verá en el cielo la realidad de la resurrección de Jesucristo. Verán que Él viene
con sus ángeles. ¿Y cómo van a responder? ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Van a regocijarse la mayoría? Tristemente no. Lamentarán, como dice aquí. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán. ¿Quiénes van a lamentar? ¿Solamente los judíos? No. Todas las tribus de la tierra. Porque en aquel momento habrá llegado a todo el mundo el Evangelio. El Evangelio habrá sido predicado en todo el mundo. Y los que no han recibido a Cristo van a lamentar. ¿Por qué van a lamentar? Porque se darán cuenta de que no están preparados para ese encuentro. Han malgastado su vida buscando cosas sin importancia, negando a Cristo, burlándose del Evangelio, viviendo egoístamente para sí mismos. Y ahora llega el momento que se dan cuenta de que toda su forma de vivir ha sido basada en una mentira. Han sido engañados por el seductor de las almas, por Satanás, y lamentarán como las personas en Jeremías 8:20 que dicen: pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Oh, tomad en serio lo que estoy diciendo. Si hay cualquier persona escuchándome aquí o por medio de Zoom, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no te has aferrado a Cristo Jesús por la fe, no estás listo para este encuentro con Dios. No dejes que otro día pase sin que te arrepientes y que caigas a los pies de Jesús y que le digas: Señor, sálvame. No me dejes perecer en mis pecados. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque viene para juzgar el mundo y declarar el destino final de cada ser humano. Tercera señal, o tercer acontecimiento: verán todas las tribus de la tierra a Jesús mismo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay algunos comentaristas que quieren vincular este pasaje con Daniel 7, porque en Daniel 7, Daniel tiene una visión de uno que es como el Hijo del Hombre, y dice Daniel, voy a leerlo, en Daniel 7, el versículo 13, dice: entonces, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esto claramente es una visión mesiánica y es una visión del Mesías viniendo con las nubes, dice aquí. Dice, un hijo del hombre que vino con las nubes. Pero hay unas diferencias muy importantes entre esta visión y las palabras de Jesús en Mateo 4. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, en la visión de Daniel, el movimiento de este Hijo del Hombre no es hacia la tierra, sino hacia el trono de Dios en el cielo. Una diferencia. Se acerca al trono del Padre para recibir del Padre gloria, honra, etc., para gobernar sobre las naciones del mundo. El movimiento del Hijo del Hombre en Daniel es un ascenso, no un descenso. Yo creo que Daniel 7 está relacionado con la primera venida de Cristo. Y se cumplió
cuando Cristo ascendió al Padre, después de su resurrección, ascendió a la diestra del Padre para sentarse sobre el trono del universo, para que desde entonces hasta ahora gobernara sobre todas las naciones. O sea, el día de su ascensión fue el día de su entronización. Y desde aquel momento Él ha estado gobernando sobre este mundo. ¿Y qué está haciendo? Pues está enviando a sus mensajeros hasta lo último de la tierra para proclamar el Evangelio. Está juzgando a sus enemigos, haciéndoles estrado bajo sus pies. Está venciendo sus enemigos, está enviando a sus soldados para que su reino de gracia se extienda hasta los confines de la tierra. Esto es lo que Cristo está haciendo ahora. Entonces, Daniel 7 habla de su entronización, lo cual ocurrió cuando ascendió al Padre. Pero Mateo 24 habla no de lo que pasó al principio, sino lo que pasará al final. Y el movimiento no es hacia el trono de Dios, es hacia la tierra, porque viene para juzgar. Y cuando esto suceda, todo el mundo sabrá que Jesús está resucitado y es el Señor. Y será algo inmediato y espectacular. Como dice Cristo en el versículo 27, su segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el cuarto detalle que nos da Cristo es que en ese día enviará sus ángeles con voz de trompeta para reunir a todos los escogidos de Dios de todos los siglos. Leemos aquí en el versículo 31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, estas son palabras que algunos también quieren interpretar de forma simbólica. Pero dice, ¿cómo? Pues ellos dicen que la palabra ángeles o ángel se puede traducir mensajero. No tiene que referirse a esos seres, a los seres celestiales. Puede referirse a cualquier mensajero, es un ángel. Y técnicamente es cierto que la palabra ángel puede significar mensajero. Entonces, ellos interpretan eso cuando dice sus ángeles, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, que la voz de trompeta es la proclamación del Evangelio. Y la manera de reunir a los escogidos es a través de la proclamación del Evangelio. Entonces, ellos entienden que Cristo vino en el año 70 y que toda esta profecía se cumple espiritualmente, de modo que envía a sus mensajeros, los apóstoles, con voz de trompeta, predicando el Evangelio, para reunir en uno a todos los escogidos. Es cierto que la predicación del Evangelio se puede describir como un toque de la trompeta, porque Pablo usa esta ilustración en 1 Corintios 14, cuando hablando de la profecía, dice, y prohibiendo que las palabras habladas en la iglesia sean incomprensibles. Dice, cualquier palabra que sea hablada en los cultos tiene que ser una palabra comprensible. Porque dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, en un sentido sí, se puede hablar de la predicación, la enseñanza, como estamos tocando la trompeta de Dios, anunciando el Evangelio. No tengo problema con este lenguaje. Pero, el contexto aquí claramente es la segunda venida.
Cristo está hablando de un evento que será repentino, universal, inmediato. Todo ojo le verá. Vendrá como un relámpago. Y en este contexto yo creo que, hermanos, tenemos que interpretar esto literalmente. Que, de hecho, el lenguaje es prácticamente idéntico a lo que encontramos en 1 de Tesalonicenses. Mira, 1 Tesalonicenses 4 y los versículos 16 y 17. Es casi como si Pablo hubiera copiado Mateo 24, 31. Dice aquí en el versículo 16 de 1 de Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay una clara relación entre este texto en 1 de Tesalonicenses y Mateo 24, 31. En ambos textos hay una referencia a los ángeles que acompañan a Jesús en su segunda venida. Hay una referencia a la voz de trompeta, la trompeta, el son de la trompeta. Hay una referencia a Jesús dando órdenes a los ángeles para reunir a los escogidos en el aire. Mateo habla de van a reunir a los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Van a ser reunidos desde un extremo del cielo hasta otro en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué en el aire? Porque seremos todos arrebatados en las nubes. Todo esto, hermano, todo eso va a ocurrir el día que Jesús venga. Y debemos apreciar realmente el gran contraste que hay entre la primera y la segunda venida de Cristo. En su primera venida, Cristo vino de forma oculta. Casi ninguno sabía lo que pasaba. Vino en la oscuridad de la noche. Vino en forma de un bebé, nacido en un establo, con su primera cama, un pesebre. Vino nacido en un pueblecito desconocido, una aldea. Nadie sabía lo que pasaba. Solamente José y María y los pastores, a quienes se les anunció por primera vez el nacimiento de Cristo. Y vino así porque vino la primera vez como el siervo sufriente para sobrellevar nuestra culpa, nuestra condena, nuestro sufrimiento, para ponerse en nuestro lugar y ganar nuestra eterna salvación mediante su sacrificio en la cruz. Por eso vino de forma humilde, mansa, para conseguir nuestra salvación y para llamar a todos con esa voz tan tierna: venid a mí, venid todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Así ha venido. Y aún sigue hablándonos así. Pero llega un día cuando vendrá por segunda vez, y su segunda venida no será nada parecida a la primera. Porque cuando venga por segunda vez, vendrá en su gloria celestial, como el Rey victorioso, con millares de ángeles, con voz de trompeta. Será un evento muy ruidoso y será el evento final. Así terminará la historia como nosotros la conocemos, porque Cristo viene para juzgar, pero luego viene también para reunir a su pueblo a sí mismo, y luego viene para crear un nuevos cielos y nueva tierra, que será nuestra morada
eterna. ¿Y por qué viene con los ángeles? Un comentarista dice, los ángeles servirán para separar a su pueblo de entre los malvados y para traer a los escogidos de la tierra a Jesús mismo en una manifestación pública de su amor. Los ángeles separarán las ovejas de las cabras. ¿En qué campo vas a estar tú? Bueno, antes de terminar, quiero mencionar las 3 garantías que Cristo nos da acerca de este día. Voy a mencionarlos brevemente. Nos da 3 garantías con respecto a este día. Primero, la garantía de su cercanía, la cercanía de su venida, la garantía de la exactitud profética de sus palabras y la garantía de la imposibilidad de que sus palabras fallen o que dejen que no se cumplan. Primero dice en cuanto a la cercanía de su venida, dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y Jesús está haciendo lo que muchas veces hace en su ministerio terrenal. Usa una ilustración de la naturaleza, sacada de la naturaleza, para ilustrar una verdad espiritual. En este caso habla de la higuera. La higuera, según Leon Morris, es una de las pocas plantas en Palestina que pierde sus hojas en el invierno. La mayoría de las plantas en Palestina conservan sus hojas todo el año, pero la higuera no, pierde sus hojas y durante el invierno la rama se vuelve seca, menos flexible, pero cuando llega la primavera, la savia sube y empieza a fluir por las ramas se vuelven tiernas, brotan hojas, y cuando esto ocurre, es una señal que el verano está a la vuelta de la esquina, ya está a punto de aparecer. Cristo dice que cuando ocurran estas cosas que yo he profetizado, cuando veáis con vuestras hojas el cumplimiento de todas estas cosas, sabréis que estoy más cerca que nunca. Ahora, cuando habla de todas estas cosas, hay que hacer una distinción, obviamente, entre las señales que preceden su segunda venida y las señales que acompañan su segunda venida, en el sentido de que ocurren en el mismo momento. Entonces, cuando dice, cuando sucedan todas estas cosas, sabrá que está cerca. Obviamente está hablando de todas las señales que preceden su segunda venida. La destrucción de Jerusalén y el templo, estos juicios que vienen sobre la tierra, la proclamación del Evangelio, las apostasías que vendrán, los falsos profetas, etc. Todas estas señales que preceden, dice, cuando veáis todo esto cumplido, podéis saber, podéis consolar vuestros corazones con esta certeza, que mi venida está más cerca que nunca, está a las puertas. Y tristemente hay muchas personas que les cuesta consolar sus corazones con esta gran verdad. ¿Por qué? Porque piensan en todos los siglos que han pasado desde que Jesús pronunció estas palabras. Y dicen, está a la puerta su venida, pero ¿por qué no ha venido todavía? Pero tienen que recordar 2 cosas. Primero, Cristo no es lento en cumplir su promesa. Es misericordioso. Está dando tiempo para que las personas se arrepientan y lleguen a la conversión. También quiere que el cielo esté lleno de almas. Si Él hubiera vuelto en el primer siglo, la iglesia habría quedado mucho más chiquita.
dejando pasar todos estos siglos, ha permitido que la Iglesia creciera y se convierta en una gran comunidad mundial. Y como dije en un mensaje hace poco, si Él hubiera vuelto antes del año 1961, pues, o no, diría yo, 1975, que fue el año de mi conversión. Si Él hubiera vuelto antes, no habría pertenecido a su reino. Entonces, Cristo está permitiendo tiempo para que haya más personas convertidas. Por eso no está tardando, no se ha olvidado de su promesa. Él va a venir. Y luego también tenemos que recordar que Dios no tiene el mismo sentido del tiempo que nosotros. Con Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Él no comparte nuestro sentido de un tiempo largo. Lo que sabemos es que todo se cumplió. Y esta es la segunda cosa, que Cristo nos asegura de la exactitud profética de sus predicciones. Y lo hace dándonos un marco de tiempo. Para fijarnos en ese marco de tiempo, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ciertamente sucedió así. En el espacio de una generación, todas las señales que Él menciona que precederán su segunda venida, en principio todo se cumplió. Jerusalén fue destruido, el pueblo puesto a filo de espada, llevado en cadenas, todo eso ocurrió en el espacio de una generación. Y en cumplimiento de la profecía de Mateo 23, cuando dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y así pasó. Todo esto vino sobre esa generación. ¿Por qué nos dice eso? Para que cuando nuestro corazón se flaquea y tenemos dudas sobre la segunda venida, podemos recordar todas las profecías que dio en cuanto a las señales y cómo se cumplieron a la letra, según la letra de la profecía. Todo se cumplió. Así que podemos estar seguros que si todas las profecías que Cristo dio en cuanto a la destrucción de Jerusalén y el templo y todo lo que iba a pasar después, si todo esto se cumplió a pie de la letra, podemos tener la seguridad de que las profecías restantes también se cumplirán. En su momento Él volverá. Y finalmente, nos da la garantía de la imposibilidad de que sus palabras fallen, dejen de cumplirse o la imposibilidad de que Él se haya equivocado. Dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está diciéndonos que no hay ninguna cosa más estable, más seguro en este mundo que sus propias palabras. Son más seguros que la misma tierra. La misma tierra parece tan estable, pero no lo es. Algún día esta tierra será quemada. Este mundo actual desaparecerá. Pero las palabras de Jesús jamás desaparecerán, jamás perderán su fuerza, su verdad, su relevancia. Así que, hermanos, en estos tiempos tan problemáticos en los que estamos viviendo, consolémonos con estas verdades, que nos consolemos con la naturaleza infalible de la enseñanza de nuestro Señor. Él nos ha enseñado acerca de nuestra vida presente en esta tierra y también sobre el futuro y lo que va a pasar. Y todo lo que Él ha enseñado, todo se va a cumplir porque su enseñanza no es suya, sino es del Padre, como ha dicho en otros pasajes. O sea, podemos tener la seguridad de que cada una de sus palabras se cumplirán,
por quién es el Hijo de Dios y por su modo de instrucción. Cuando Él estaba en la tierra, instruía a la gente. Él siempre instruía solamente aquello que el Padre quería que enseñara. No decía nada sobre la que no tenía total seguridad. Entonces, cuando Él habla del futuro, cuando Él habla del cielo y el infierno, cuando Él habla del juicio final, cuando Él habla de cómo debemos vivir en este mundo o cualquier otro tema, podemos tener absolutamente la seguridad de que sus palabras son infalibles. Son las palabras del Hijo de Dios. Y esto es de gran consuelo para su pueblo, pero también debería advertir a los que aún están fuera de su reino, que no han confiado en Él. Debería hacer temblar a las personas que no creen, porque las palabras de Jesús no pueden fallar. Él no puede equivocarse. Y eso significa que cada uno tiene que decir, si Él ha dicho que viene un día, cuando Él vendrá con las nubes de gloria, con millares de ángeles, y voy a estar delante de Él para rendirle cuentas por mi vida, ¿estoy preparado para ese día? ¿Qué va a pasar cuando Cristo me pregunta, ¿por qué no has respondido al Evangelio? ¿Por qué no has confiado en mí? ¿Por qué no te has arrepentido de tus pecados? ¿Qué respuesta le vas a dar? Cuando la trompeta de Cristo envía a los ángeles a separar a los salvados de los perdidos, ¿en qué compañía te encontrarás? Son preguntas solemnes, serias. Y tenemos que contestar estas preguntas para poder vivir con paz en la tierra y felizmente para la eternidad. No podemos ignorarlas. Si no queremos hacernos estas preguntas, estamos viviendo como necios. La persona sabia se pregunta acerca del día de mañana. Se pregunta si está listo para ir al encuentro con su Dios. Si rechazamos a Jesús, lo único que nos puede esperar es una vida oscura aquí y confinamiento a la oscuridad de afuera en la eternidad. Pero gracias a Dios, tenemos un Salvador compasivo que mira a todo el mundo y dice, venid a mí. Así que el único impedimento para que tú vayas a Él es tu propia incredulidad, tu propia rebeldía. Reconócelo y clama a este Salvador y Él te responderá. Jamás ha rechazado al quebrantado de corazón. Jamás ha rechazado a cualquiera que le haya venido diciendo, Señor, necesito tu salvación. Estoy dispuesto a dejar atrás mi pecado, a darle la espalda, a romper mis lazos con el reino de Satanás. Quiero pertenecer a ti solamente. Oh, que esto sea el deseo, el anhelo de cada corazón en este lugar y de cualquier persona que me esté escuchando. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tú no nos has dejado en la oscuridad. Tú nos has revelado la verdad acerca de tu segunda venida, aquel día glorioso que estamos esperando. Gracias, Señor, por la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, que tú has obrado en nuestros corazones para que no hagamos lo que hicieron los fariseos, pidiéndote más y más y más señales. No, tú has hecho lo suficiente, Señor, para que creamos en ti aquí y ahora. Y este es nuestro deseo, Señor, creer en ti, vivir para ti, ahora y hasta nuestro último respiro. Gracias por las garantías que tú nos has dado, que nos dan gran consuelo frente a estas realidades
tan abrumadoras. Gracias, Señor. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.